Y epa, ¿qué pasa chicos y chicas? Estamos aquí en otro vídeo para el canal después de un tiempo. Aquí os traigo otro color, en este caso un color azul metalizado, un azul clarito. Y como ya sabéis, lo primero que tendremos que hacer es empapelarlo. Como veis, ese paso ya le tenemos, así que nos vamos al proceso de limpieza. Empezaremos con el primer paso, que será el PK700 de la marca RM. Es un desengrasante y lo pasaremos por todo el vehículo 2 veces. Vamos con el segundo paso. En este caso utilizaremos una bayeta atrapapolvo. En mi caso es de la marca Car Repair, pero vale cualquier marca. Y la pasaremos por encima de todo el vehículo y simplemente una pasada por encima. Ahora sí, nos vamos al tercer y último paso, el más polémico. Nos desengrasamos la mano, nos la limpiamos bien y la pasaremos por encima de todo el vehículo con ayuda de aire. De esta manera evitaremos cualquier mota de suciedad, mota de polvo o cualquier cosa que se nos haya quedado en la superficie del vehículo, porque el tacto de la mano es lo mejor que tenemos. Ahora sí, empezaremos a meterle color. Aquí tenéis la fórmula y todos los bases que vamos a utilizar, el precio 54,73 y la cantidad 0,50. Ya tenemos la pintura hecha, así que simplemente nos queda removerla muy bien. Es un paso muy importante para que se mezclen todos los bases. Y ahora sí, después de esto nos vamos a la cabina a pintar. Bueno chicos, os comento un poquito. La pistola que vamos a utilizar es una pistola de la marca Anestiwata con un pico de 1.8 a una presión de 2,5 bares. Además de ello vamos a utilizar el sistema BPS, que como veis es el vasito que tiene encima la pistola, que es mucho más rápido y mucho más limpio. Ahora sí, vamos a lo importante. Vamos a aplicar 3 manos de pintura. La primera mano será la mano más mojada, la que más cantidad vamos a aplicar. La segunda mano será una mano intermedia entre la primera y la última. Y la última será un velo o mano de control que os enseñaré cómo se hace a continuación. Un detalle muy importante, entre mano y mano de pintura aplicaremos aire con un soplete, ya que para aplicar la siguiente mano de pintura tenemos que dejar secar la anterior totalmente seca. Ahora sí, nos vamos con la segunda mano de pintura. En este caso ya os dije que es una cosa más intermedia, aplicando menos cantidad y siendo menos lineal y mucho más rápido, como estáis viendo. Un detalle que se me olvidaba en el principio del vídeo, estamos utilizando una pintura base agua de la marca RM, con lo cual eso quiere decir que cubre muy bien y va perfectamente. Tercera y última mano de pintura. A esta mano se le llama velo o mano de control. Tendremos que bajar la presión de la pistola y la aplicaremos a una distancia considerable de manera difuminada. De esta manera pondremos los metales en la zona superior y aparte de eso evitaremos sombras, nubes o cualquier cambio de tono de color.
Aquí tenéis el resultado de las 3 manos, ya lo tenemos prácticamente seco y como veis ha quedado totalmente uniforme y tiene que quedar totalmente difuminado como estáis viendo. Ahora sí, nos vamos con el barniz, como veis ya lo tenemos hecho, mismo proceso que antes, lo agitamos y lo mezclamos todos los bases bien y nos vamos a la cabina. En este caso quiero comentaros que vamos a utilizar una pistola distinta y utilizaremos los vasos antiguos. Como podéis ver, para ello necesitaremos un filtro para poder echar el barniz y ahora sí nos vamos a la cabina. Os explico, estamos utilizando una pistola de la marca de Bilbis GTI Pro. En este caso me gusta mucho más para aplicar barniz, ya que moja mucho más. Y eso sí, vamos a aplicar 2 manos de barniz. En este caso, la primera mano será una mano más al aire y menos cargada. Es una mano de agarre. La segunda mano es una mano más cargada, que es la que nos hará un efecto espejo. Y otro detalle muy importante que no se me olvide, estamos tirando barniz a 2,5 bares con un pico de 1,8. Nos vamos con la segunda y última mano de barniz. Esta es la última mano de todo el proceso para enseñaros el resultado. Como os he comentado antes, esta mano es mucho más lenta y mucho más cargada. De esta manera podremos obtener un efecto espejo. Una cosa muy importante, siempre que acabemos de dar la última mano de barniz, tendremos que fijarnos en todos los detalles que haya quedado perfectamente cubierto. Ahora sí, aquí tenéis el resultado casi final, porque aún no hemos terminado. Os lo voy a enseñar desempapelado y en la calle para que veáis cómo ha quedado. Pero ya podéis ver que nos podemos ver totalmente reflejados y el color ha quedado perfecto. Y lo prometido es deuda, aquí tenéis el resultado final en la calle a la luz del día para que podáis ver todos los detalles. Y nada chicos y chicas, si os ha gustado simplemente darle un like, compartir y no olvidéis de suscribiros que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.